Trujillo, por favor. Buenas noches a todos, honorable presidium. Gracias por la asistencia y a todos buenas noches. Bueno, yo voy a presentarles este tema que se llama el cerebro terminal. El cerebro terminal tiene varias implicaciones. Antes de hablar de ello, tendremos que hablar del cerebro. El cerebro como el gran maestro, como el órgano más complejo que controla todas las acciones corporales, las acciones cognitivas, todas las funciones sensitivas y el que nos mantiene en relación con el mundo exterior. El cerebro en plenitud es el que ven ustedes en la primera imagen, lleno, pleno, con todo su metabolismo. Después, este cerebro, a lo largo del tiempo, puede tener alteraciones graves por enfermedades, sobre todo muchas de las enfermedades crónico-degenerativos. En este aspecto tenemos a las demencias y entre ellas la enfermedad de Alzheimer, que actualmente cobra una dimensión enorme por la cantidad de gente que está afectada. Se considera actualmente que hay entre 34 a 36 millones de personas que tienen con demencia, que viven con demencia y demencia más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Es la más estudiada, la que está ahorita rompiendo récord de investigación para encontrar un tratamiento. Todavía no lo hay. Y entonces vemos este cerebro cómo se está desconectando, vemos la corteza, solamente queda la parte somatosensorial, por lo tanto, esta persona puede caminar, tener algunas funciones, pero ya no tiene esa relación con el medio ambiente, ya no interactúa ni siquiera con su familia. Y tenemos en la parte inferior al cerebro cuando termina su función, cuando tiene muerte encefálica. En ese aspecto vamos a dedicar la plática. Y el cerebro puede sufrir un daño que puede ser agudo, y de ese daño agudo, dependiendo de la intensidad, puede llevarlo a la muerte encefálica, puede pasar a un estado transitorio como son el coma, puede ser la conciencia mínima o el estado vegetativo. Pero vamos a hablar de este aspecto, un tema que la muerte encefálica, que puede ser controversial, que puede ser dilemático, y sin embargo ocurre. Para ello hay criterios para establecer la muerte cerebral. Debe haber una evaluación clínica, por supuesto. El paciente está en un coma profundo, sin respuesta, no hay respuesta motora, no hay respuesta a ningún estímulo doloroso, los reflejos de tallo están totalmente abolidos y hay una serie de pruebas que van a confirmarnos. En el instituto, la muerte encefálica, en una estadística de los últimos 5 años, el 2% de las muertes corresponden a muerte encefálica. Las causas más frecuentes pues, son las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades tumorales y otras. Vamos a avanzar en esto. Y en la unidad de terapia intensiva es donde realmente se estudia, no obvio que en urgencias, pero sobre todo en la unidad de terapia intensiva se hace un diagnóstico lo más preciso posible y tenemos una serie de enfermedades, pero como ustedes verán, la enfermedad vascular cerebral es la más frecuente. De estas enfermedades, el promedio es una gente, pues en promedio más o menos son 40 años de edad, son gente joven, aunque hay otras patologías. Y lo importante de esto es que el trabajo que han venido haciendo se logra que el 43% de las personas con muerte encefálica sean donadores de órganos. La Ley General de Salud, en su modificación del año 2009, establece un articulado. Aquí habla exactamente del concepto de muerte encefálica y establece los criterios clínicos que ya habíamos comentado, ¿verdad? No hay conciencia, no hay respiración, los reflejos de tallo están totalmente perdidos y se debe de
descartar que no haya intoxicación, que no haya un cuadro metabólico, en fin, cosas que no estén bajo sedación. Deben corroborarse siempre por cualquiera de los siguientes métodos o pruebas. El electroencefalograma, que puede ser uno o más, dependiendo, pero en lugares especializados, y voy a ver por qué, deben hacerse o confirmarse con pruebas muy específicas. En el instituto se tienen estas pruebas, y esto es importante porque tiene una implicación. Establecer lo que es la muerte encefálica implica una responsabilidad enorme, ética, legal, personal, familiar. Y no podemos darnos el lujo de tener dudas. Hay pruebas confirmatorias, ¿verdad? Lo importante es que no haya ausencia de flujo, hay ausencia de flujo sanguíneo y se confirma por la angiografía, por resonancia, por angiotomografía, por Doppler. Hay muchos métodos, vamos a hablar los que se usan con más frecuencia, y en el electroencefalograma pues no hay ninguna actividad eléctrica. En este caso es un hombre joven que llega por una hemorragia subaracnoidea, secundaria a un aneurisma que se rompe, de una gravedad importante desde que llega, se lleva a cirugía, se hace embolización, sin embargo no fue del todo exitosa, el paciente fallece, se confirman los datos clínicos de muerte encefálica. Aquí tienen ustedes un electroencefalograma totalmente plano, sin ninguna actividad eléctrica. Me regreso un poquito para vean ustedes la angiotomografía, no hay ningún flujo cerebral. Y en este estudio, en el Doppler, si ustedes ven, ahí hay apenas unos impulsos sistólicos. Es esa imagen que ustedes están viendo, apenas hay. Después van a ver lo que es el fenómeno de reverberación, en el cual hay llegada de sangre porque los demás órganos siguen funcionando, sin embargo chocan porque ya no hay paso de esa sangre al encéfalo y llegamos al punto donde ya no hay ninguna actividad. En el Doppler es uno de los estudios que con más frecuencia se utilizan, en el instituto se tiene una enorme experiencia para hacer este estudio con una eficacia casi del 100%. Bueno, ¿y cuál es el papel del cuidado paliativo? Pues tenemos varias, voy a poner dos momentos. En la muerte encefálica. Cuando se da el diagnóstico, evidentemente es un impacto bárbaro en la familia. El grupo médico, ya sea de terapia intensiva, da la información, los familiares están muy afectados, no comprenden, no quieren aceptar, a veces porque se ha trabajado el grupo de donación de órganos, con toda la experiencia, con todo un protocolo, solicitan la donación de órganos, pero muchas veces esto de primera intención no se acepta. Entonces nos llaman a colaborar, hemos estado en varias situaciones. ¿Qué hacemos? Primero, ante la mala noticia, establecemos en un lugar especial que ahora se tiene en el instituto, en la fundación, un lugar muy agradable, para a solas platicar con los dolientes, explicarles, comprenderlos, aceptar todo su dolor, establecemos esa empatía necesaria, validamos sus emociones, sabemos que están en un momento muy difícil, y una vez que hemos establecido, que hemos logrado que la crisis pase, les hablamos de la trascendencia, les hablamos entonces de lo importante que es que haya una donación de órganos, siempre y cuando su familiar lo haya expresado o ellos mismos acepten o quieran donar sus órganos. Lleva tiempo, nos tomamos el tiempo que sea necesario no forzamos, no hacemos ninguna maniobra, simplemente explicamos lo más ampliamente posible, les mostramos, ya vieron los estudios, se les han demostrado tanto el Doppler como todos los estudios se han hecho, hasta que ellos están plenamente. ¿Y por qué pasa esto? Miren, pareciera tan sencillo, pero no, es una serie de controversia cuando se establece lo que es la muerte encefálica. ¿Por qué?
porque le dicen, bueno, ¿cómo es que está muerto si su corazón todavía vive? ¿Por qué tiene los riñones funcionando? ¿Por qué tiene soluciones? ¿Por qué tiene? Entonces está vivo. No, el cerebro ya no vive. Y el cerebro es el que regula todas las funciones. Por lo tanto, esta persona, su familiar, ha muerto. No hay ninguna otra posibilidad y entonces poco a poco ellos aceptan esta situación. Después hacemos este cierre y manejo del duelo, que muchas veces se hace en ese momento o a posteriori. Bueno, yo les voy a platicar de este caso, es muy reciente, es una mujer de 43 años de edad que viene de la ciudad de Oaxaca, casada, con 3 hijos, unas edades adolescentes, ahí 16, 13 y 10 años, católica, que empezó el 30 de junio con una cefalea intensa, tiene datos de cráneo hipertensivo, le toman una tomografía, ven que tiene una hemorragia subaracnoidea y la trasladan al instituto. Llega el 7 de julio al instituto en la madrugada, se toma esta tomografía, se ve que tiene una hemorragia interhemisférica con edema, pero no está tan extensa, se le estabiliza, se le prepara, porque ella además tiene un antecedente que hasta ese momento lo hicieron saber, habían tenido una terapia con yodo por una enfermedad de Graves, y cuando llega se hacen los estudios, se ve que tiene una infrasustitución, entonces se le empieza a preparar, pero lamentablemente en esto de pronto un resangrado masivo y la paciente fallece. Entonces, bueno, nos tocó entonces, se le había ya explicado, estaba nada más el esposo, solo, sin la familia, estaba bajo un impacto bárbaro, no quería aceptar nada, estaba muy enojado, muy dolido. Entonces, bueno, pues tuvimos que primero hablar, tranquilizarlo, nos llevó tiempo, tenía unos silencios terribles, lo entendíamos, hablaba primero por celular a Oaxaca todo el tiempo, no nos veía. Entonces estuvimos ahí validando sus emociones hasta que poco a poco dimos que diera rienda suelta a su dolor. Una vez que le establecimos esa mejor comunicación, le preguntamos qué era lo que deseaba su esposa, qué hubiera deseado en algún momento, si usted, ¿qué expresó? Alguna vez dijo, sí, entonces fue cuando él empezó a decir, sí, me gustaría donar, yo quiero donar, pero yo no quiero que se done. Pero a ver, vamos a ver, si su esposa quería donar, ¿por qué no respetar esa voluntad? No, voy a hablar a la familia, habló y todo, y poco a poco entendió de la trascendencia que era la donación, porque estaba dejando hijos, adolescentes, pequeñitos también, que podrían después recordar ese gesto de su mamá. Le decíamos que muchos de los pacientes que donan, pues siempre serán objetos de bendiciones, ¿verdad?, de la familia o de la persona que acepta, que es receptor de ese órgano. Entonces, se acepta la donación, se hace esta donación, dona corazón, una donación exitosa, se dona hígado, se dona riñones, se dona córneas, fue una multidonación. En el instituto, en los últimos de 2001 a 2011, se han realizado 292 donaciones de órganos con 586 tejidos, corazón, varios son multidonaciones. De corazón se han donado 16, de hígados 47, de riñones algo así como más de 100 y tantos, que ahorita no lo traigo. Córneas se donan muchísimas. En fin, es el máximo donador y receptor de órganos del instituto. Y pues fue un trasplante de corazón sumamente exitoso. Y bueno, ¿qué otra actividad tenemos? Bueno, los pacientes que ingresan con nosotros a la atención paliativa. Tenemos, aquí van a ver, pues obviamente que la patología es una patología, la mayor parte es tumoral, enfermedad vascular cerebral también,
tenemos ya un número importante de pacientes con demencia en etapas avanzadas, con enfermedades de neurona motora. Todos estos pacientes son personas que pueden y deben ser susceptibles de recibir cuidados paliativos. Así es un proceso que ha sido poco a poco y gracias a la iniciativa de la doctora Teresita Corona, que nos instó a a realizar y a coordinar y a hacer los cuidados paliativos en el instituto, y poco a poco hemos ido formando un grupo, nos hemos integrado varios bioética, nutrición, enfermería, trabajo social, la parte médica, para ir conformando este grupo. Usted en este es un caso muy dramático, una persona joven, 23 años, que hace un año se le diagnosticó un glioma insular, se le hizo una resección amplia, sin embargo, vuelve a la recidiva y este es lo que ustedes ven, se la presentaron el 24 de julio, llegó el neurooncólogo directamente al consultorio para presentarla porque la familia, el esposo, no aceptaba, a pesar de que le había mostrado la imagen de la resonancia con esta recidiva tumoral y el avance tan grande. Nos las deja ahí en el consultorio y bueno, pues es enfrentar la paciente somnolienta, en silla de ruedas, con el esposo muy afectado, y es esto, la empatía, el trabajo, la plática. Se ingresa a cuidados paliativos, le hemos seguido telefónicamente, nos llama, me llamó ayer, la paciente ya solamente, ella no quiso y estaba en su derecho de no aceptar ni gastrostomía ni nada. Actualmente está solamente con una hidratación oral mínima, evitando que se deshidrate. Hablé con el esposo, más o menos va bien la paciente en el sentido de síntomas. Su pronóstico ya es muy malo en breve tiempo. Voy a presentarles ahora otro caso. Esta es una mujer, pero antes me regreso porque ¿qué más hacemos? Bueno, comunicamos el diagnóstico, lo clarificamos, porque los familiares, los pacientes están en un impacto que por más que se les explique, que el médico tratante les diga, a veces no comprenden, no entienden, no quieren aceptar y se niegan. Y entonces tenemos que hacer esa labor, les ponemos las imágenes hasta que ellos logren comprender. Se les da una preparación para el cuidado básico. Tenemos este enfoque bioético donde vemos que desde el punto de vista de autonomía se preserve, que todo sea de manera beneficiente para la persona, que se respeten sus deseos, por ejemplo, si tienen o han expresado su voluntad, qué quieren que se haga, quieren morir en su casa, en el hospital, quieren que se hagan intervenciones mayores. Por ejemplo, los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos que su pronóstico es malo en corto tiempo, muchos nos han dicho, no, yo no quiero gastrostomía ni quiero traqueostomía porque no quiero vivir más tiempo, y bueno, se respeta. Entonces, se les prepara para ello. Se hace el tratamiento médico, el manejo de síntomas y en muchos se puede lograr rehabilitación hasta donde sea factible para que no tengan contracturas, que no tengan lesiones, evitar las escaras y que tengan el mayor confort posible. Este es el caso de una paciente de 39, 40 años, ya tiene, casada con 4 hijos, las edades 22, 18, 16 y 13 años, que 2 años antes empezó a presentar náusea, vómitos, una serie de afectaciones a nivel ocular, pero consultan, llega al instituto hasta en febrero de este año y es evidente que tiene un síndrome de pancerebeloso, que tiene afectación múltiple de paredes craneales, tenía 3º, 6º, 5º, 9º y 12º afectados. Se le hacen estudios y en la resonancia se encuentra, aquí ven esta imagen, se encuentra una lesión extensa que abarca tallo y finalmente tiene una serie de complicaciones, se hospitaliza en marzo, tiene complicaciones de tipo respiratorio, hace shock séptico, se saca del shock séptico, en fin, va presentando una serie de situaciones. En 2 ocasiones se presentó en las sesiones de neuropsicolegiada porque hacer una biopsia no era tan sencillo, finalmente bajo neuronavegación se hace la biopsia de tallo y el diagnóstico es un astrocitoma difuso de tallo de grado 2. No había quimioterapia posible, el neurooncólogo dijo no es posible, se discutió varias veces la radioterapia, se le da una sesión
en el transcurso de la sesión hace una depresión respiratoria, se le vuelve a colocar en ventilación asistida, y de ahí hasta, nos pasamos desde mayo prácticamente hasta junio, ¿sí? Y entonces ella presenta, se hace limitación de esfuerzo terapéutico, porque no había más, se prepara la familia, y ella llega a la consulta 2 meses después. Hemos estado telefónicamente hablando con ella. ¿No tiene sonido? Bueno, pues eso, yo nomás quiero terminar con esta cifra. Volvemos a la poética del cerebro, no todo es difícil. Emily Dickinson nos dice un poema muy bello. Gracias. Muchas gracias. Doctora Trujillo, y escucharemos la última presentación.